4, puesto que un bruxismo detectado a tiempo puede aliviar muchas consecuencias que pueden suceder a largo plazo. Es decir, los estadios del bruxismo son varios. Entonces, si se diagnostica a tiempo, podemos incluso hasta parar fracturas dentales, caída de restauraciones, disfunción de la articulación temporomandibular y otras, ¿no? Proteger dientes de desgastes severos. Entonces, si se deja pasar este tiempo de diagnóstico a un estadio mayor, puede ser más grave cada vez, más delicado. Yo le daría un 5. En esta ciudad tan complicada y con las vidas tan complicadas, suele ser que el paciente curse con un estado de estrés constante al que atribuimos mucho de este bruxismo, puesto que también los músculos de la masticación tienen una sobrefunción y una contracción mayor que de costumbre, y eso puede ocasionar muchos de estos problemas de bruxismo. Estaría en el 1 porque también existe el bruxismo diurno. Entonces, el bruxismo nocturno sabemos que solamente es cuando el paciente está descansando, y ese es más común todavía que el bruxismo diurno. El diurno también existe, puesto que en las actividades diarias del paciente también existe un estado de estrés constante. Entonces, también puede presentar diurno. Considero que un 4, puesto que sí, es verdad, las férulas o guardas de descanso controlan mucho el apretamiento, el bruxismo y todo, y controlan sobre todo los desgastes y fracturas dentales. Es una ayuda, es una arma muy importante en el tratamiento del bruxismo. Sin embargo, también hay coadyuvantes muy importantes como el láser, como el botox y fisioterapias y otro tipo de cosas que también nos ayudan a controlar el bruxismo, aparte de las férulas. 5. Totalmente cierto. Todos esos dolores que a veces los pacientes presentan en cuello, en cabeza, incluso en la espalda, pueden estar muy relacionados con este apretamiento, este bruxismo, ¿no? Entonces, hay que buscar el origen, la etiología de todo esto y poder tratarlo adecuadamente, pero incluso los pacientes hasta recurren a un otorrino porque piensan que también a veces existen dolores de oído, porque la cápsula articular de la articulación temporomandibular evidentemente está muy cerca del oído interno. Entonces piensan también que es pues que es otra derivación de algún tratamiento o alguna situación de otorrino, y realmente es algo de bruxismo. Es muy común.